Bien, saludamos a todos los que nos ven. Van a ver si los hermanos que van llegando. Pásale un poco. Bueno, pues vamos a... Ok. Bien, bueno. De hecho, no sé qué tan bien se oye sin el micrófono, pero por eso lo uso. Y ya lo estaremos probando. Ok. Un saludo a cada uno de mis hermanos que están por internet y aquí también presentes. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Vamos a entonar un canto. Ahora, no sé cuántos se sepan, procuro los miércoles poner cantos sencillos. Hay uno que dice: si nos ponemos a orar, este mundo tiembla. No sé cuántos lo han oído. Ok, entonces para que lo escuchen. A orar para iniciar el estudio. ¿A quién le gustaría guiarnos en oración? Bueno, adelante, hermano. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde porque nos has traído, porque nos has permitido ver la luz de un nuevo día, porque estás con nosotros, porque nos permites aprender día tras día más de tu palabra. Te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Bien. Vamos a ver la hoja del estudio. Es la lección 39. Yo calculo que llegarán a ser 50 lecciones aproximadamente para que terminemos la carta a los Hebreos. Ya no nos queda mucho, pero bueno. Dice, antes de leer el pasaje de hoy es Hebreos 10, 26 al 31. Pero antes de leer estos versículos, vamos a ver lo que dice aquí la introducción de la lección, que dice: ya hemos visto lo que se espera de nosotros. Esto lo vimos la semana pasada. Lo que se espera de nosotros, quienes hemos recibido la gracia de Dios a través de la obra de Jesucristo. Pues gracias a esa obra, ahora tenemos entrada a la presencia misma de Dios y tenemos también un gran sumo sacerdote que se compadece de nosotros, quien es nuestro intercesor delante de Dios. Estamos hablando de Jesucristo. Esto, además de todo lo que hemos visto hasta ahora, apunta a que el siguiente paso después de la salvación es nuestra madurez, lo cual debemos recordar era un problema para los primeros lectores de la carta. Si recordamos, en el capítulo 5 la carta les reprocha que, debiendo ser maestros, aún son como niños porque aún no han madurado en el conocimiento de la palabra. Por lo tanto, en medio de este extenso estudio de buenas noticias, que ya ahora ya no estamos sujetos a un sacrificio anual, que nuestros pecados han sido perdonados, Dios ha puesto su ley en nuestra mente y corazón. Bueno, todas estas buenas noticias, dice, en medio de este extenso estudio de buenas noticias, hay una amonestación que se ha repetido en varias ocasiones. Por lo menos tomé nota de 3 previas a la que vamos a ver hoy. Y dice, se ha repetido en varias ocasiones, la cual una vez más encontramos ante esta lista de expectativas sobre nosotros, por lo que esta amonestación requiere de nuestra completa atención, de acuerdo a la importancia que la carta misma le da, para que de esta forma el cuadro de la obra perfecta de Cristo y su nuevo pacto estén completos, y así entendamos la manera correcta en que debemos vivir, la forma en que Dios espera que vivamos. Es decir, después de la salvación viene el crecimiento.
No es que la salvación sea todo. Y la carta está enfocándose en esto. Vamos a verlo, vamos a leer Hebreos 10, 26 al 31. Entonces leemos un versículo cada quien. Empezamos con Jaime. Sí. Adelante. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. 27. Sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 de los 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecéis? Que merecerá el que pistore al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual el sacrificado e hiere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos a aquel que nos dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará al pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Ok, entonces hay un punto interesante. No leímos los versículos anteriores, pero entonces vamos a pedirle a Isaías que lea del 22 al 25 para recordar, y de esto vamos a unir ya lo que acabamos de leer. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Ok, entonces, este recordatorio lo hacemos para ubicar lo que ahora nos está diciendo, porque los versículos que acabamos de leer ahorita al inicio empiezan con la palabra ¿por qué? Entonces quiere decir que es una relación con lo que vamos a ver. Ok, entonces dice, recordemos que en los versículos 22 al 25 hemos sido llamados a acercarnos con corazón sincero. Ok, hemos sido llamados a acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre, dijimos plena seguridad. Yo tengo que estar bien seguro, mi corazón tiene que ser sincero al acercarme a Dios y tengo que estar seguro de mi fe, en plena certidumbre de fe. Hemos sido llamados también, porque estoy haciendo solo un resumen, no siguiendo el pasaje completo, dice, a mantener firme la profesión de nuestra... ¿Ahí cuál sería la palabra? Nuestro corazón. Es en el versículo. Esperanza. A mantener firme a la profesión de nuestra esperanza, es el versículo 23. Quiere decir a mantener firme esa esperanza en nuestro corazón, esa confianza de que Dios va a cumplir lo que Él dijo. Ok, esa esperanza, y a estimularnos al amor, ok, estimularnos al amor y a las buenas obras. Ok, esto es lo que se espera de nosotros, además no dejando de congregarnos, es decir, mantener esta relación entre nosotros. Ahorita vamos a ver por qué estos puntos son importantes, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos unos a otros, animándonos, motivándonos, buscando que cada uno continuemos, ¿verdad?, en este crecimiento.
Ahora, aquí ya pasamos a la parte que acabamos de leer. Esto es necesario para mantenernos firmes y entonces entra la palabra ¿por qué? Y dice, porque si continuamos pecando, entonces todo esto, motivarnos, animarnos, tener confianza en Dios, certeza de lo que creemos, todo esto es importante, porque si continuamos pecando deliberadamente, es decir, si yo, aunque ya oí todo esto, digo, bueno, ok, está bonito, pero sigo con mi mismo estilo de vida, pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ok, si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ¿qué? Sacrificio, ¿verdad? Ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Ok, dice, una enseñanza muy importante que recibimos en los versículos anteriores fue que Cristo pagó por los pecados una vez para siempre. Esto lo vimos a la mitad del capítulo. Y que Dios ha perdonado nuestros pecados, olvidándose de ellos. Esto lo vimos también cuando vimos sobre el nuevo pacto. Por esa razón, si volviéramos atrás, ¿qué nos queda? Ya Jesús pagó por nuestro pecado. Ya Dios olvidó nuestro pecado. Entonces dice, volver a recibir a Cristo como si la primera vez su obra no hubiera sido eficaz. Es como platicaba con una persona sobre algunos problemas que mantienen en la familia y su familia conoce la palabra y asisten a una iglesia. Y le digo, bueno, ok, pero considerémonos que están en una situación como si les fuéramos a decir, ve y conviértete a Cristo, cree en Cristo, cuando ellos ya lo hicieron. Entonces, no estoy diciendo que todo el mundo esté en esta situación, pero la verdad es que llega el momento en que nos preguntamos, si alguien ya conoce el Evangelio, ¿qué le podemos predicar? ¿Ok? Obviamente tenemos que traer a las personas nuevamente a Cristo, pero entonces aquí nos hallamos en una línea en la que decimos en qué momento se cae en lo que dice el pasaje y en qué momento un cristiano se aparta, cae, se enfría, lo motivamos, hablamos con él y se arrepiente y vuelve a Cristo. ¿Cuál es el punto y cómo debemos de entender esto? Bueno, vamos a ubicar lo que el pasaje en sí nos está enseñando. Pero dice que si ya no hubiese más sacrificio para nuestros pecados y una nueva salvación, en su lugar lo que nos queda es cierta que hay una palabra ahí interesante. ¿Perdón? Horrenda. Horrenda, exactamente. Una cierta horrenda expectación de juicio. Ok, una cierta horrenda expectación de juicio. Y la furia de un fuego. Y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Ahora, el asunto es que esto obviamente suena muy duro, pero no es que esto sea especialmente para el que vino a Cristo y se apartó. Este es para todos los que nunca creyeron en Cristo. Es decir, dice aquí, este es el destino de todos los no creyentes. Todos aquellos que se apartaron, que no creyeron en Cristo simplemente o que nunca vinieron a Él. Viene esto, miren, vamos a verlo. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Ok, a ver, sigue. Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos.
También vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado en el lago de fuego. Ok, 3 veces menciona el lago de fuego, como acaba de decir, que lo que queda es la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cuando el pasaje entonces dice, Juan describe lo que ve en este pasaje de Apocalipsis, dice, vi un gran trono blanco. Un gran trono blanco, obviamente es el trono de Dios, y aquel que estaba sentado en él, que es Dios, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Este es el fin de la historia, el fin del mundo. También vi a los muertos. Ok, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Ok, no nos especifica esos libros exactamente qué contienen, porque dice, otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Ok, es todo el contexto de un juicio. Entonces, el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. Ok, entonces los libros previos entonces nos dicen que lo que contenían son nuestras acciones. Dice, según sus obras. Algunos aquí dicen, entonces somos salvos por obras. No, el tema es que las obras demuestran si hemos creído o no. Entonces, lo que Dios ve no es nuestra fe, esa fe no se ve. Lo que se ve son las obras que derivan de la fe que tenemos. Si hemos creído en Cristo, nuestras obras van de acuerdo a aquel que creyó en Cristo. Entonces no está buscando salvación. Quien está esforzándose haciendo obras para tener salvación se manifiesta de una manera, mientras que aquel que ya tiene salvación manifiesta sus obras de otra manera. Entonces las obras solamente son la lectura de la fe interna que no se ve. Y por eso somos juzgados según nuestras obras. Podríamos decir que creemos en Cristo y seguir viviendo como vivíamos antes. Nuestras obras están señalando que no hemos creído. Pero cuando creemos, hay cambios en la forma en que vivimos, en las cosas que hacemos, ¿okay? Y conforme vamos creciendo también. Entonces, él dice, ¿quién primero entregó los muertos? El mar. El mar. Ok, todos los que han muerto en el mar fueron entregados. El mar entregó los muertos que estaban en él. Y luego, ¿quién más? La muerte. Ok. La muerte y el Hades. En la Edad Media a esto se le llamó el infierno. Infierno significa la parte más baja. El Hades es un término griego. El término hebreo es Seol. Pero ok, la muerte y el Hades que entregaron a los muertos que estaban en ellos, ¿ok? También los entregan. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, como ya lo dijimos. Ahora, lo interesante es que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Entonces, la misma muerte y el mismo infierno, llamémoslo de esa manera, que es el término latino para la palabra griega Hades, aunque no todos están de acuerdo, no significa exactamente lo mismo, pero nos da el cuadro de lo que es el Seol, el Hades. Jesús utilizó el término Gehenna para hablar del lugar que arde por la eternidad, y el Gehenna era el basurero de la ciudad de Jerusalén, donde todo el tiempo estaba quemándose la basura, ¿ok? Porque acuérdense que no había plástico ni nada de eso, entonces toda la basura se podía quemar. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego.
Esta es la muerte segunda. La muerte segunda es el lago de fuego. Nuevamente nos lo recuerda. Ok, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ok. Nuevamente, 3 veces nos señala este lago de fuego. Este es el juicio que queda, la expectativa de un juicio recto. En cuanto al que ha creído en Cristo, también va al juicio. Pero dice Juan que el día del juicio compareceremos con toda confianza porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. Es decir, si nosotros nos convertimos a Jesucristo, si creemos en Él, vamos a empezar a vivir como Él vivió. Y cuando estemos delante de este juicio, donde todos, porque dice que grandes, pequeños, todos están ahí, unos van al lago de fuego y otros van a la vida eterna, entonces no tenemos nosotros de qué preocuparnos. Pero si alguien desecha a Cristo, entonces sí le espera esto. Es lo que está señalando. Pero hay que explicar, dijimos, bueno, ¿y en qué momento entonces si mi hermano se aparta de Cristo? Yo digo, bueno, ¿ya cómo lo traigo si ya renunció a Cristo? Sin embargo, pasajes como Judas al final de la carta dice que hay que salvar a la gente del fuego, aún aborreciendo sus ropas contaminadas por el pecado, y que el que haga volver a un pecador del pecado borrará multitud de pecados, ¿verdad? Bueno, del error usa palabras para no repetir tanto. Entonces, el que haga volver al pecador del error cubrirá multitud de pecados. ¿En qué momento podemos hacer esto? ¿En qué momento queda aquí? Ok, vamos a explicarlo y tratar de esto, hacerlo de una manera sencilla. Pero dice, antes de recordar la explicación que dimos en la lección 19, porque me puse a investigar en qué lección habíamos estudiado este tema, que viene en el capítulo 6 también, estamos en el capítulo 10 ahorita, dice, consideremos una enseñanza recibida en lecciones recientes, es decir, algo que hace poco vimos en estos estudios. En el antiguo pacto cada año había un recordatorio por el pecado, ¿se acuerdan? Una vez al año, y cada año se hacía, dice, cada año se ofrecía de nuevo un sacrificio para el perdón de pecados. Yo pequé, se ofreció ese sacrificio que perdonaba a todo el pueblo de Israel, y entonces volví a pecar y decía, bueno, no me preocupo porque va a haber otro sacrificio, el próximo año mis pecados van a ser perdonados. Entonces, esa era la enseñanza que vimos recientemente. Nos dice que Cristo ofreció un solo sacrificio. No, ya no es necesario un sacrificio constante. Un solo sacrificio. El antiguo pacto tenía un recordatorio y sacrificio por el pecado cada año, pero Cristo solo uno y ya no hay más sacrificio después de Cristo. Entonces dice el antiguo pacto que cada año había un recordatorio por el pecado, cada año se ofrecía de nuevo un sacrificio para el perdón de pecados. Pues nadie estaba siendo perfeccionado, iban a volver a pecar. ¿Por qué? Porque aunque se arrepentían, no había nada en ellos actuando para que no volvieran a pecar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no estaba habitando en los israelitas. Solo venían algunos en un momento dado y venían para cumplir una función, y en algunos llegaban a permanecer como en Moisés, pero los demás no tenían el Espíritu Santo. Ahora, nadie estaba siendo perfeccionado. El nuevo pacto está cimentado en el sacrificio único y suficiente de Jesucristo, que pagó de manera definitiva por nuestros pecados, cuyo sacrificio fue una sola y única vez, y por eso ahora somos perfeccionados. De nosotros sí se espera que dejemos de pecar porque estamos siendo transformados. Los israelitas no, por eso cada año había que renovar ese perdón, cada año, porque volvían a pecar. Con nosotros es una vez y ya, pero nacemos de nuevo, tenemos el Espíritu de Dios, Dios está obrando en nosotros. Ahora, recordemos otra cosa, no es lo mismo caer, tropezar y caer, que vivir arrastrándonos, ¿verdad? El que cae al suelo puede ahí lastimarse, se ensucia, no se está en el suelo, pero no vive tirado, se levanta. No es lo mismo que aquel que vive tirado. Entonces, una cosa es caer en pecado y la otra es vivir en pecado. Son cosas distintas. Dice, por lo tanto,
La enseñanza no está centrada en una pérdida de la salvación, y menos bajo el concepto arminiano, el cual profesan una gran cantidad de corrientes cristianas. Ahora, el punto es que todos que profesan la fe arminiana no saben ni quién es Arminio y que este concepto proviene de él, aunque en realidad no es original de él. Arminio tomó su idea de, bueno, no sabemos si él, pero seguramente alguien le instruyó tomando las ideas de Tomás de Aquino, que a su vez tomó las ideas de Aristóteles. El punto es este: la pérdida de salvación es una doctrina secundaria que viene después de otra, que es la elección libre del cristiano por el libre albedrío. Nosotros elegimos a Dios, dicen las personas. Bueno, decía Jacobo Arminio, a diferencia de las iglesias reformadas, sobre todo esto se dio en Holanda, y en Holanda había una lucha porque los holandeses y todos de los Países Bajos estaban procurando independizarse de España y por lo tanto de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica tiene una idea semejante a la de Arminio, entonces no sabemos a qué nivel haya sido esa influencia, pero la idea es la elección personal en oposición a la elección de Dios, que se llama la elección incondicional. Ok, lo que ocurrió es que desde la Reforma se enseñó: Dios es el que elige al que es salvo, Dios es el que llama, porque nosotros estamos muertos en pecado. Pero el hecho de que escuchemos la voz de Dios y creamos en Cristo es efecto de la obra de Dios que nos llamó y nos dio a nosotros la fe para creer. En esto está involucrado el nuevo nacimiento. Estábamos muertos, la Biblia dice, muertos en delitos y pecados, pero Dios, que rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, nos dio vida. Ok, entonces recibimos vida sin que la hayamos pedido, sin que la hayamos elegido, porque estábamos muertos. Dios nos da vida y por eso nos da fe para creer en Jesucristo, y por eso somos perdonados. ¿Quién hizo la elección? Dios. Ok, en este sentido, la elección es que Dios nos da el mensaje y nosotros decidimos si lo creemos o no, pero se considera que Dios da toda la capacidad de elegir, de decir sí o decir no. El problema es que la Biblia nos dice que la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No dice algunos hombres, sino los hombres. Es decir, ¿existe el libre albedrío? Sí, pero el libre albedrío siempre nos va a llevar lejos de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? ¿Qué elegimos? Si le ponemos a una persona una discoteca y un bar, o le ponemos una iglesia, ¿qué va a elegir? Entonces, en esto siempre hay una cuestión de la tendencia del corazón humano debido al pecado. Es como se pone este ejemplo: si nosotros tomamos un pato y le ponemos una tina llena de agua y una tina llena de piedras, ¿cuál va a elegir todas las veces el pato? La tina de agua, porque es en su naturaleza. Nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, está el no elegir a Dios, sino apartarnos de Él. Entonces, nosotros que podemos elegir, siempre vamos a elegir apartarnos de Dios. Por eso se dice que esto es equivocado, pero de aquí se deriva el hecho de que si yo elijo a Dios, entonces también pierdo la salvación cuando me aparto de Él. No recuerdo cómo se llaman estas doctrinas, pero este es el concepto arminiano. Ok, puedo perder la salvación. Ahora, a nadie le gusta la idea que plantea aquí Hebreos, que dice: bueno, y si tú pierdes la salvación, ¿ahora qué te queda? Este pasaje y el capítulo 6 dicen juicio solamente. Ok, si yo perdí mi salvación, entonces me voy al infierno. El asunto es que dicen: bueno, no, si te arrepientes, la recuperas. Pues entonces ya es un juego. Porque hay gente que yo creo que diario pierde la salvación, diario se arrepiente y la vuelve a tomar. Pero esto cree la gran mayoría de cristianos. El asunto es que aquí hay algo llamado la perseverancia
de los santos. Es decir, como no dependió de nosotros ser salvos, porque no teníamos la capacidad, tampoco tenemos la capacidad de mantener la salvación. Eso es papel de Dios. La salvación es por gracia y perseverar es por gracia. Dice, ok, no somos ni capaces de cuidar las llaves de la casa. Pero cuando, ay, no dejé las llaves, ¿cómo va a cuidar mi salvación yo de no perderla? Bueno, eso depende de Dios, no de mí. Pero precisamente lo que el pasaje nos está diciendo, y esta es la parte interesante, es el hecho de decir, es que no hay otra cosa después de Jesucristo. Si tú crees en Cristo, si tú naciste de nuevo, ya no hay otra cosa después de ello. Es decir, dice aquí, vuelvo a, es el último párrafo de la página. Por lo tanto, la enseñanza no está centrada en una pérdida de la salvación, y menos bajo el concepto arminiano, el cual profesa una gran cantidad de corrientes cristianas, los cuales creen que la salvación que se pierde se puede recuperar por el arrepentimiento, pero esto es precisamente lo que el pasaje enseña. No hay tal recuperación. Si tú pierdes la salvación, ya solo te queda el juicio de Dios. Dice, recordemos que no se puede perder lo que no se tiene. Entonces uno dice, bueno, entonces se pierde o no se pierde la salvación. Hay mucha gente que dice ser cristiana, pero no lo es. Hay gente que es más religiosa y estoica, pero no cristiana. Le gusta oír acerca de Dios, pero no ha entregado su corazón a Cristo. No ha creído que Él sea el Salvador, aunque le gusta el tema. Le gusta la música, le gusta el ambiente, le gustan las enseñanzas, pero ¿qué es lo que demuestra que no se ha convertido? Sus obras, ¿sí? Hasta le puede gustar hablar de Dios. Exactamente. ¿Por qué? Porque se siente bien. Ahora, el error está muchas veces también del mensaje que les predicamos. Ven a Jesús y vas a ver cómo cambian tus problemas. Entonces la persona encuentra una paz que no precisamente es la que Dios da por el perdón, sino una paz porque a lo mejor salió de un problema, porque los cristianos oraron por ella, por esta persona, su problema pasó, se siente bien y entonces le dice a otro, vente porque acá vas a mejorar. Y entonces encontramos a muchas personas que creen en la oración, que creen en la sanidad, que creen en la música, que creen en muchas cosas, pero no en Cristo. De eso se ha llenado la iglesia en estas últimas décadas, y yo creo que a lo largo de la historia, porque en la Edad Media mucha gente se convertía a Cristo para que no los quemaran, para que no les dijeran que practicaban brujería, para que no les viniera una maldición, etc. Pero en realidad no era que estuvieran creyendo en Cristo. El asunto es que tampoco Jesús practicó, aunque muchos cristianos dicen que sí, el terrorismo cristiano. ¿Cuál es su mensaje? Jamás fue arrepiéntete o te vas al infierno. No, sí enseñó sobre el infierno, como acabamos de ver, pero uno no se convierte por miedo al infierno. Conozco cristianos que odian más al diablo de lo que aman a Dios. Es decir, no es que sean cristianos, son más bien antidiablo. Es como conocí a un muchacho de Guadalajara. Y entonces dije, ¿a qué equipo le vas? Dice, no, pues yo le voy al Atlas, pero también por eso le voy a la América, porque son enemigos de las Chivas. Entonces digo, bueno, ok, ¿por qué le va a la América? No por amor al Atlas, sino por odio a las Chivas, ¿no? Entonces muchos se convierten supuestamente a Cristo porque odian al diablo, pero en realidad no aman a Cristo, no aman a Dios, no han creído en Él. Simplemente son enemigos del diablo, y en eso los deja en un vacío donde hasta el diablo ha ganado en eso. Y ahí es donde encontramos que podemos equivocarnos cuando nuestras obras manifiestan que en realidad no hemos creído en Cristo. No es el miedo al infierno lo que nos debe llevar a la salvación, es el amor a Dios. Ahora, obviamente es la obra de Dios. Yo no debo vivir con el miedo al infierno, sino debo vivir con el amor a Dios. Porque no voy a mentir y pecar porque amo a Dios, no es porque tenga miedo de irme al infierno. ¿Sí me explico? Son dos formas de motivación. Hay hijos que hacen las cosas porque le tienen miedo a sus padres, ahí no hay buena relación. Hay hijos que hacen las cosas porque aman a sus padres, y ahí hay una buena relación. Hay una gran diferencia entre uno y otro. Entonces,
El asunto es que muchos en realidad no tienen la salvación que creen tener porque no han creído en Cristo, han creído en otras cosas. Dice, ahora, por eso dice, recordemos que no se puede perder lo que no se tiene. Si la salvación es por gracia, entendemos que somos sustentados en esta misma salvación también por gracia. Uno dice, bueno, es que sí está difícil porque hay mucha tentación en el mundo. Sí, Dios lo sabe, pero el Dios que te dio vida también te da su palabra, te da su espíritu, te ha dado un nuevo nacimiento para que tú salgas adelante. Y por eso dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que también fue tentado, pero Él no pecó, y se puede compadecer de nosotros que somos tentados en nuestras debilidades. Entonces dice, por lo tanto el pasaje, lejos de establecer una enseñanza sobre la pérdida de salvación, enseña dos cosas, que hay que destacar. Primero, no hay camino hacia atrás. Una vez que hemos sido salvos, debemos crecer en esa salvación. ¿Por qué? Porque ya no hay otra cosa, es decir, no te va a dar otra oportunidad, ya la tienes y estás en ella. Por lo tanto, ¿qué necesitas? Madurar. Recordemos, el problema de los hebreos era que no habían madurado. Ese es lo primero. Dice, de ahí que consideremos que cualquiera que violaba la ley de Moisés, ¿qué pasaba? Moría sin misericordia. Moría sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Decían, yo lo vi blasfemando contra Dios, y la ley decía, al que blasfeme contra Dios, hay que apedrearlo. Bueno, entonces, ¿cuánto mayor castigo? ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios? Hijo de Dios. Es decir, venir a Cristo y luego apartarnos de Él es pisotear a Jesucristo. Ahora, no es lo mismo, decimos, tropezar, que ya renunciar a esa vida, decir, ya no quiero estar de pie, voy a estar tirado en el pecado. Esa es la gran diferencia. Pues retroceder es tener ahí hay un término, inmunda, tener por inmunda la sangre del pacto por el cual fue santificado. Es decir, ya Dios me puso en su pueblo, ya soy parte de ello. Es obvio que quien no ha nacido de nuevo y no entiende eso, ¿qué va a hacer? Se va a ir. Pero quien ha nacido de nuevo, ¿se iría? No, porque entiende que estaría haciendo esto. Entonces, dice que también es ultrajar al espíritu de gracia, ¿verdad? Ultrajar al espíritu de gracia. Ahora ultrajar al espíritu de gracia es rechazarle, lo cual manifiesta que no había salvación. Porque si hemos sido salvos, entonces en nosotros ya no hay una actitud hacia el espíritu de Dios. De rechazarle, lo cual manifiesta que no había salvación. Y recordemos que el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pues conocemos a aquel que dijo, esto está en Deuteronomio 32-35, pero viene exactamente en las mismas palabras, luego pueden buscarlo. Conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza. Yo pagaré. Ahora, esto a mí siempre me lleva a recordar aquel mandamiento donde Dios dijo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es decir, en todo lo que se refiere a Dios debemos tener temor, celo, y tenemos que tener ese respeto, diríamos, ese temor hacia Dios.
para tomar siempre en serio lo relacionado a Dios. ¿Ok? Entonces, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, esto está en el Salmo 135:14, el Señor juzgará a su pueblo. Ok, el Señor juzgará a su pueblo. Por tanto, para tal persona, horrenda otra vez esa palabra, ¿verdad? Horrenda, cosa horrorosa, lleno de horror. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ok, eso es lo primero que hay que entender, que tenemos que crecer porque no hay una vuelta atrás. Segundo, segundo que nos enseña este pasaje, hemos recordado ya que el problema que manifestaban los hebreos cristianos, los primeros lectores de la carta, era su inmadurez y por lo tanto no eran capaces de entender la enseñanza que se les brindaba. Pero una vez que la carta nos guía hacia la madurez, porque es lo que ha estado haciendo después del capítulo 6, nos habla de entrar a la presencia de Dios con fe y convicción de nuestra esperanza, así como nos llama a amonestarnos unos a otros, exhortarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras y no dejar de congregarnos. Por esa razón, al introducir el tema de seguir en el pecado, es decir, después de lo que leímos hoy, empieza con las palabras ¿por qué? Relacionándolo con esta comunión con Dios y con los hermanos para no tropezar. Entonces, ¿qué es lo que enseña? La importancia de nuestra comunión con Dios y con los creyentes. Entonces, lo que la carta nos coloca en este punto: eres salvo, solo tienes camino hacia adelante. Ahora, ¿cómo vas a seguir adelante? Tienes que tener comunión con Dios y con los creyentes. Eso es lo que la carta en realidad está empujándonos a entender, porque de otra manera, ¿qué quedaría? La condenación eterna. Entonces, por eso esta importancia de que Dios pone a los creyentes en nuestro camino. No sé si hay preguntas en este tema, si va quedando claro. Ok, dice, ya hemos señalado que la carta ha acompañado la enseñanza con esta amonestación. Por tanto, recordemos los pasajes de amonestación para afirmar nuestra comprensión sobre el tema. Miren, vamos a Hebreos 2, del 1 al 4. Y seguimos ahí leyendo con Luis, ¿verdad? Hebreos 2, del 1 al 4. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Ok, entonces, la primera vez que nos hace esta exhortación o esta amonestación, dice que debemos prestar mucha mayor atención. Prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. Debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Otras versiones se tropecemos. Bueno, finalmente está hablando de que debemos ser cuidadosos con lo que se nos está enseñando. Pues al igual que lo acaba de señalar en el capítulo 10, cuando habló sobre esta comparación entre la ley de Moisés y la gracia, dice, si la palabra hablada por medio de ángeles. Ok, está diciendo que esta palabra que viene, la ley de Moisés fue dada por medio de ángeles. Entonces, por medio de un intermediario que eran los ángeles. Y esta palabra resultó ser inmutable, es decir, ser firme, que no cambió. Y toda transgresión y desobediencia contra ella recibió justa retribución. Porque aquí no habla de la muerte como en el
capítulo 10, el que desobedecía la ley moría sin misericordia. Bueno, y toda desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, descuidar algo no es necesariamente perderlo. Podemos ser irresponsables con muchas cosas que tenemos y ahí siguen, se están echando a perder, pero ahí siguen, no las hemos perdido. Entonces no hacemos cuidado de ellas. Y dice, si esta salvación es mayor que la ley de Moisés, donde sí había un castigo para quien la quebrantaba, pues nosotros cuanto más no habría. Dice, y enfatiza que a diferencia de la ley, la salvación que recibimos fue anunciada primeramente por medio del Señor, ¿ok? Se refiere a Jesucristo. Esta salvación fue anunciada primero por Jesús y nos fue confirmada por los que la oyeron. O sea, los discípulos de Jesucristo, entre ellos Pablo, por lo cual se considera que Pablo no pudo haber escrito esta carta porque no hubiera utilizado esa frase. Bueno, y agrega que no solamente ellos hablaron, sino que dice, Dios testificó junto con ellos. Esta salvación la habló Cristo y Dios la testificó junto con los apóstoles. Tanto por señales, hubo señales que la reafirmaban, como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Okay, entonces está colocando la ley de Moisés aquí, pero nuestra salvación acá. Si nosotros dejásemos en descuido la ley de Moisés, seríamos castigados, pues cuánto más no si dejamos en descuido esta salvación que hemos recibido. Ok, en este sentido está hablando del asunto del descuido de una salvación que ya tenemos. Y por eso hay muchos cristianos viviendo en tristeza, en amargura, en necesidad, en congoja, aunque son salvos, aunque aman a Dios, pero no leen la Biblia, no oran, o si lo hacen, no están poniendo en práctica porque han descuidado esa salvación y están sufriendo cuando podrían estar gozando la salvación que tienen. Es como ese ejemplo que usa Larry Christensen. Cuando habla, me gusta este ejemplo en ese libro de La Mente Renovada, cuando dice que está el joven cristiano, o se llama Salvo, que su padre le regaló un automóvil llamado Salvación, y va por la carretera empujándolo, pero fue un congreso donde le enseñaron que si se ponía de espaldas podía empujarlo mucho mejor, y usaba ya guantes especiales para empujarlo, y se había adiestrado para llevar ese pesado carro llamado Salvación por la carretera hasta que llegó un hombre llamado Evangelista y le dijo, oye, si abrimos la puerta y te subes al carro, dice, entonces ya va a 120 por hora en la carretera, ¿no? Bueno, así es la vida de muchos cristianos, que van empujando la salvación, o algunos la van jalando, pero no se suben en ella ni la están viviendo. Entonces, ¿por qué? Porque han descuidado su salvación. Entonces, ay, otra vez a la iglesia, bueno, otro estudio, y no están viendo la obra de Dios en sus vidas. Entonces, ese es un punto importante, pero ya luego daremos un estudio sobre ese libro que es muy, muy interesante y enfoca realmente el mensaje de salvación. Bueno, dice ahora, vamos al capítulo 4, los versículos 1 y 2. Hebreos 4, 1 y 2. A ver, seguimos con Jaime, ¿verdad? Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. Ok, entonces aquí nuevamente nos está amonestando, dice temamos, por tanto temamos. No sea que permaneciendo una promesa de entrar en su
Reposo, lo que acabamos de decir. No descansamos de nuestras preocupaciones porque no estamos confiando en Dios. Entonces, sin embargo, si entramos en su reposo, descansamos. Dice, aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Ok, porque sí es cierto, podemos ver cristianos que viven, y esto seguramente todos hemos pasado en alguna etapa de nuestra vida, en un momento de dificultad, de desánimo, de tristeza, y entonces pareciera que dijéramos, ay, ojalá y alguien me predicara de nuevo el Evangelio y me volviera a convertir a Cristo para que viviera la vida cristiana. Pero ya conocemos la salvación, ya somos salvos. Sin embargo, no vivimos en el reposo de Dios. Esto dice aquí que a nosotros, igual que a los israelitas que salieron de Egipto, que es a los que se refiere, a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe. Y ese fue el asunto. Lo que necesitamos para descansar en Dios es fe. En los que la oyeron. Por esa razón tenemos que entrar delante de Dios, como dice el pasaje que hemos leído la semana pasada y ahora, con certidumbre, con certeza, es decir, con fe, con la certidumbre de nuestra fe y con la certidumbre de la esperanza de la esperanza que tenemos. Ok, ahora vamos al capítulo 6, los versículos 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ok, entonces este pasaje está prácticamente repitiendo lo que acabamos de ver en el capítulo 10. Dice, finalmente este pasaje aclara acerca de esta amonestación, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ok, ellos vivieron todo eso, pero ¿saben qué palabra falta aquí? Aquellos que creyeron, pero no la mencionan. No está diciendo que ellos creyeron, está diciendo que ellos participaron de esto. Hay mucha gente que puede decir, ay, cómo me gustan estos pasajes de la Biblia, y ponen un salmo en su teléfono y en las redes sociales, pero no necesariamente han creído en Cristo. Le han saboreado la palabra de Dios, pero no se han alimentado de ella. Y también probaron lo que Dios ha hecho, porque finalmente la gracia de Dios es manifestada a las personas. En el mundo hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿verdad? Llover sobre buenos y malos. Ok, ellos vivieron todo esto, pero después cayeron. Ok, después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. En el contexto de este pasaje, en el capítulo 6, habla sobre la inmadurez de los hebreos, de los lectores de la carta, y les dice, avancemos a la madurez, porque dice, la tierra que es maldecida no sirve para nada. Y entonces señala esto, es decir, porque si nosotros no crecemos, ¿de qué servimos? Y si empezamos a vivir tropezando, ¿podríamos otra vez sacrificar a Cristo? No, entonces lo único que nos queda es el camino hacia adelante, madurar en Cristo. Ahora, ese es el asunto que decíamos, y esto nada más para enfatizar antes de terminar, lo que hemos dicho
que viene la salvación, pero la salvación no es el final del camino. La salvación es continuada por el crecimiento en Cristo que nos debe llevar a la madurez. Entonces, Dios espera que aquellos que son salvos avancen al crecimiento. Esto es lo que falta a muchos cristianos, y por eso cuando en verdad ellos han sido salvos, Dios empieza a obrar para que ellos entiendan que necesitan crecer. No es como, no sé cuántos se acuerdan de Gerruchito, ¿no? O sea, ya grandotes y todavía bebés. Bueno, muchos se quedan así si no avanzan en el crecimiento, pero nacieron de nuevo. Entonces dice, la unidad entre estos pasajes de amonestación nos muestran el panorama que tenemos por delante. Retroceder es fatal. Por lo tanto, debido a la obra de Cristo, solo nos queda el camino hacia adelante, el camino a la madurez. Entonces, por eso, cuando dice, vamos a ver cómo se reafirma esto en los siguientes versículos del capítulo 10, pero cuando habla sobre el justo vivirá por la fe, entonces está señalando que lo que nos queda para adelante es esta vida, que debemos vivir por fe. Porque dice, si retrocediere no agradará a mi alma. Entonces, ¿cómo entramos al cielo si me agradará a Dios, verdad? Vamos a ir entendiendo todo esto, vamos a irlo viendo poco a poco en los siguientes dos estudios. Bien, pues bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿No? ¿Todo claro? Ok, pues vamos a orar para terminar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios y vamos a orar para agradecer a Dios este estudio y poner las manos de Dios a la iglesia y a todos aquellos por los que hemos estado orando. Padre, que moras en los cielos, agradecemos tu bondad hacia nuestras vidas. Agradecemos el cuidado que tú tienes de cada uno de nosotros y lo que realizas, Padre, en este tiempo, porque entendemos que tu obra no nos dejará en paz si nosotros no estamos avanzando hacia la madurez. Entendemos, Padre, que tu Espíritu estará llevándonos, Padre, de una situación a otra en la medida que sea necesario para que nosotros avancemos en el conocimiento de tu palabra y sigamos creciendo en Cristo, Padre. Te damos gracias porque tú nos guardas y sobre todo te damos gracias por la salvación que nos has dado, Señor, porque es necesario que conozcamos verdaderamente a tu Hijo Jesucristo y entendamos que es la fe en Él lo que nos ha concedido a nosotros ser salvos, Padre. Gracias porque nos has dado esta fe y gracias porque nos has dado a tu Hijo para salvación por su obra en la cruz, Señor. Ponemos en tus manos, Padre, a cada uno de los que han participado en este estudio. Ponemos en tus manos el corazón y la mente de cada uno para que sigamos siendo formados a la imagen de tu Hijo Jesucristo y tú sigas realizando tu obra en nuestras vidas, Señor. Padre, guarda de cada uno de nuestros hermanos delicados de salud, Señor. Te pedimos porque tú sigas completando tu obra en nosotros, Señor, en la vida de nuestra hermana Austolia, nuestra hermana Valeria, de Jacotsin, Señor, en la vida de Silvia, Señor, en la vida de cada hermana, Señor, que ha estado delicada de salud, Padre. Te pedimos porque tu mano poderosa no sea parte de sus vidas, Señor, por cada uno de los familiares por los que hemos estado orando también, Padre, para que tú manifiestes, Señor, cuál es tu voluntad sobre sus vidas y puedan venir a tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, porque tú sigas sosteniendo, Señor, en cada hogar, Señor, y sobre todo en estos tiempos en que la economía es limitada, Señor, y te pedimos que tú proveas el pan de cada día, Señor, y nos proveas todas las cosas que necesitamos, Señor. Sigue haciendo tu obra, sigue sustentándonos, Señor. Seguimos poniendo en tus manos a Carla y a Hugo para que tú obres en sus vidas, sobre todo en la salud de Carla, y te sigas manifestando. Te damos toda la gloria, toda la honra, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Nos despedimos de todos los que nos ven por internet. Que Dios les bendiga a cada uno.